Alumnas y alumnos de la secundaria 30 para trabajadores, nuevamente los saludos. Soy su profesor de Ciencias 2 Física, profesor Héctor Miguel Telles Pineda. Estamos en la segunda semana de diciembre. Como ven, pues ya nada más nos queda esta semana y la otra. Entonces vamos a tratar, por favor, de seguir preparándonos. Les he pedido que vean lo de Aprende en Casa y realmente son muy pocos los que me han mandado resumen o informe sobre lo de Aprende en Casa. Recuerden que lo tenemos que ver. Si no lo pueden ver porque trabajan por alguna situación, por favor les pido que me lo hagan saber. Entonces vamos a continuar con nuestra parte que estamos viendo las propiedades de la materia. La semana pasada vimos presión atmosférica, cómo afecta esto algunos cambios de estado como en el agua, ¿no? Cómo altera el punto de ebullición del agua, la presión de la atmósfera. Por ahí vimos que la presión la necesitamos nosotros. Si de repente se quitara la presión de la atmósfera, pues, podríamos morir. Por eso las personas que suben el Everest o que suben grandes montañas pueden o suelen tener muchos problemas porque la cantidad de oxígeno disminuye, el punto de ebullición del agua también disminuye. Entonces ahora vamos a seguir con nuestras propiedades sobre el agua. El agua es algo muy interesante. Ya por ahí vimos que la presión de una atmósfera, o sea, la presión atmosférica a nivel del mar, el agua tiene su punto de ebullición a los 100 grados Celsius y tiene un punto de fusión a los 0 grados Celsius. El punto de fusión sí no va a depender sobre la presión atmosférica, se va a dar a los 0 grados a nivel del mar o a nivel de las montañas. Y el punto de fusión sí, a nivel del mar es de 100, por ejemplo a nivel de la Ciudad de México es de 96 grados Celsius. Puede bajar, si vivimos en una zona alta, por ejemplo en el Ajusco, puede bajar hasta 92 grados Celsius el punto de ebullición del agua. Entonces, vean qué interesante es eso. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando el agua se congela. Aquí viene otra cosa muy interesante, porque gracias al agua existe la vida en la tierra. Fíjense bien, el agua, aparte de que es muy importante para los seres vivos, sin ella no podríamos vivir, hay un detalle muy interesante. El agua regula la temperatura en la tierra. En el verano, cuando hace mucho calor, el mar absorbe toda esa radiación, esa radiación que nos está llegando en verano, la está absorbiendo el mar. Entonces el mar se calienta, tarda mucho en calentarse y gracias a eso puede conservar mucha energía y esa energía va a tardar también en transmitirse o liberarse, y esto es muy importante. Gracias a que el mar absorbe gran cantidad de calor, en invierno pues no se congela toda la tierra, ¿verdad? Nada más se congelan los casquetes polares y el mar nos protege del frío extremo, porque nada más se van a congelar los casquetes cuando hace frío, perdón. Y cuando hace calor, va a absorber esa energía, ese calor, y entonces va a ser un poco más fresco. Por eso cuando nosotros vamos a la playa y hace mucho calor, el mar nos sentimos incluso agradable, porque está frío, está fresco, porque apenas está absorbiendo toda la energía que perdió en el invierno. Entonces en el verano la está absorbiendo y es algo que nos encanta, ¿no? Entonces la tierra se va regulando por el agua. Es algo muy interesante. El agua está regulando la temperatura en la tierra. Evita que se congele toda la tierra, pero también evita que el calor sea un exceso y acabe con la vida en la tierra, el exceso de calor. Pero hay algo muy interesante también en el agua. O sea, ya vimos que absorbe mucha energía y que también tarda mucho en liberar esa energía. No sé si ustedes han observado, pero cuando calientan agua, tarda mucho en calentarse, porque está absorbiendo mucha energía y gastamos mucha energía para poderla calentar. Pero, ¿qué sucede? Que cuando la dejamos, no sé si se han preparado un té, un café o agua para hacerse una sopa,
Si observan, tarda más tiempo en enfriarse que en calentarse, porque tardó mucho tiempo en estar absorbiendo esa energía y esa energía la contiene, la detiene y gracias a eso, bueno, pues nuestros alimentos no se enfrían tan rápido, a nivel del mar, pues conserva calor para el invierno. Entonces, esto es lo interesante con respecto al agua, pero hay otro detalle más interesante todavía. Claro, también la presión atmosférica tiene que ver a nivel del mar. El agua tarda un poquito más en enfriarse que, por ejemplo, a la altura de la Ciudad de México o a la altura de la Marquesa o Toluca. Ahí se enfría más rápido que a nivel del mar. Pero esa energía que está liberando el mar, incluso aunque estamos retirados del mar, nos va a proteger para que no se enfríe, no se congele, no llegue a nevar en toda el país. Entonces, pero viene una parte muy interesante. ¿Qué pasa cuando el agua se congela? Por ejemplo, todos hemos oído hablar que a lo mejor no hemos ido, pero hemos visto videos documentales de los polos, ¿verdad? Ya sea del polo norte o del polo sur, o del Ártico Antártico, y hemos visto que se congela, y sin embargo, en los polos, o donde hace mucho frío, existe la vida. Existen animales que pueden vivir a temperaturas extremas, incluso hay hombres que viven en los polos, que se protegen del frío, por ejemplo, con el mismo hielo. No sé si han observado que hacen sus casas de hielo, les llaman iglús. Estos iglús nos van a proteger del frío extremo. Van a ver por qué nos protegen del frío extremo. Primero que nada, una propiedad física del agua es que siempre se va a solidificar de arriba hacia abajo. Si ustedes tienen un recipiente en casa, vamos a suponer que tenemos un vaso y lo meto al refrigerador, al congelador, y lo dejo a que se empiece a congelar. Si ustedes lo han visto, siempre se congela primero la parte superior. Incluso hay recipientes muy grandes que luego ponemos, una olla por ejemplo, y llega un momento en que se congela todo alrededor y en el centro todavía queda agua en estado líquido. ¿Se han observado eso o no? Espero que sí lo hayan observado. Todos en casa hemos puesto a congelar algo alguna vez. Agua sobre todo, ¿no? Un refresco, etc. Y hemos observado este fenómeno. También no sé si han observado que metemos un refresco y lo dejamos en el congelador y al momento que lo saco del refrigerador y lo destapo, el cambio de presión, cuando se libera el gas que está contenido dentro del CO2, que está contenido dentro del refresco, se libera. ¿Por qué se libera? Porque se separa, porque se puede congelar el líquido, se enfría el líquido, pero el gas no se va a congelar, o sea, no se va a solidificar, va a seguir estando en estado gaseoso. Entonces el cambio de presión hace que salga el gas y se quede el líquido, y algunos de nosotros, o no sé si lo han observado, también pasa con las cervezas, en el momento en que sale el gas y destapo yo el refresco, la bebida, se congela. Muchos hemos visto cómo delante de nosotros se va a congelar, porque el gas primero está evitando que precisamente que haya una solidificación. Una vez que hay un cambio de presión, se solidifica. Esto también es muy interesante y que lo tenemos todos los días cotidianamente. También cuando tengo un refresco muy frío, o una bebida o cualquier cosa que tenga fría, un helado en una taza, en un recipiente, en un vaso, observamos que alrededor se forma agua. Hay una condensación, porque está tan frío el recipiente que las moléculas de aire que hay en el medio ambiente van a tocar la pared del vaso que está frío y van a pasar de un estado gaseoso a un estado líquido. Eso se llama una condensación. Entonces vean todos los fenómenos que tenemos todos los días y que constantemente estamos viendo con ellos: evaporación, solidificación, condensación, que son cambios de fase de la materia. Pero aquí viene lo que estábamos hablando. El agua se congela de arriba hacia abajo.
y los gases no se congelan y quedan atrapados dentro del hielo. Gracias a eso, pues hacen un barreno en los polos, que es un barreno, meten un tubo que tiene una cuerda interior, extraen un poco de hielo de hace 10.000 años, 30.000 años, y la pueden estudiar, lo ponen a fundir el hielo que sacan, y ahí van a incluso a descubrir cómo era la atmósfera de hace 10.000 años, qué contaminantes había, qué tanto oxígeno, qué cantidad de oxígeno podía contener el aire de hace 10.000 o 15.000 años. ¿Ven qué interesante es todo esto? Y cómo yo puedo descubrir de qué estaba formada la atmósfera. Por ejemplo, se dan cuenta de en qué época de la Tierra hubo más erupciones volcánicas, porque también las cenizas de los volcanes llegan a los polos, quedan atrapadas en el agua que se congela y nada más la tienen que fundir. Entonces, ven todo lo interesante que puede ser el agua, no nada más porque la necesitamos tomar, beber y todos los seres vivos la estamos ingiriendo, sino que absorbe muchas cantidades de energía y esa energía la conserva. Y también el agua, gracias a que se congela en los polos, podemos saber cómo eran los tiempos o cómo ha sido la historia del clima en la Tierra. Porque cuando sacan un pedazo de hielo, un barreno, cortan una especie de cuadro y ahí se van a ver fragmentos así. Cada fragmento nos dice cómo fue cada año con respecto al clima en la Tierra. Si es más grueso la capa de hielo, es que hubo más frío. Si es más delgada, es que hubo menos frío. Por eso pueden saber que también antiguamente había calentamiento global, por ejemplo, porque estudiaban el agua y la fundían y veían ahí qué tantos contaminantes hubo, qué tan frío fue, si fue cálido ese año, porque eso saben que hace 10.000 años hubo la última glaciación y que a partir de hace 10.000 años ha comenzado lo que es el calentamiento global, porque nos lo manejan los medios como algo nuevo, pero no, tenemos 10.000 años con calentamiento global. Entonces, ¿qué sucede con esto del agua? Fíjense bien, cuando se congela, parece mentira, porque todos decimos que el hielo es algo muy frío, pero sí nos protege del frío extremo, se vuelve algo térmico, algo aislante. ¿Cómo está esto? Fíjense bien, vamos a suponer que ahora aquí tengo dos montañas, y en esa montaña, estamos hablando de un lugar muy frío, puede ser Canadá, por ejemplo, y en esa montaña hay un lago, por ejemplo. En este lago se va a congelar, incluso vemos en las películas que la gente en invierno patina en el lago, se divierte, incluso también se llegan a accidentar, se rompe el hielo, se van y mueren muy rápido porque el agua está entre 0 y menos 4 grados. Entonces aquí el agua está entre 0 y menos 4 grados Celsius. Fíjense bien, dicen, pues el agua a 0 grados es muy fría, es helada, pero ¿qué creen? Que afuera, en la atmósfera, podemos tener menos 40 grados. Entonces, hay una diferencia donde es más cálido. A pesar de que estábamos a 0, es más cálido dentro del agua que en el aire, porque el aire estamos a menos 40 y aquí estamos a 0 o menos 4 grados. Por eso, en los lugares muy fríos, en los polos, sigue habiendo vida, porque al congelarse los océanos, al congelarse los lagos, abajo sigue la vegetación, siguen los peces, sigue existiendo la vida y está protegida. Incluso las focas se meten al agua en invierno porque salir sí sería muy peligroso, estar a menos 40 grados, y estar dentro del agua es más cálido que el exterior. Oh, interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y el hombre aprovecha y utiliza exactamente lo mismo y fabrica sus famosos iglús, sus casas de hielo. ¿Qué sucede? Que dentro del iglú estamos también entre 0 y menos 4 grados y en el exterior estamos a menos 40 grados Celsius. ¿Ven qué interesante es el agua y cómo al congelarse nos aísla del frío extremo? Por eso se cree que incluso en algunas lunas de Júpiter y de Saturno puede haber agua líquida, porque su superficie, sobre todo en una luna que se llama Europa, otra que se llama Titán, está congelada. Pero en el interior puede existir agua líquida. Incluso se cree que podría haber un tipo de vida ahí.
Les agradezco mucho su atención. Recuerden mandarme un reporte de esto y vean Aprende en Casa. Nos vemos dentro de 8 días, última semana de trabajo del mes de diciembre. Gracias.